llegado la hora de presentar su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. La Biblia dice: la palabra tiene poder, da sanidad y prolonga la existencia, produce obediencia, es espíritu y vida, da limpieza, ofrece respuestas a la oración, santifica porque es verdad. Sean todos muy bienvenidos. Ha llegado la hora de presentar su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. La Biblia dice: la palabra tiene poder, da sanidad y prolonga la existencia, produce obediencia, es espíritu y vida, da limpieza, ofrece respuestas a la oración, santifica porque es verdad. Sean todos muy bienvenidos. Ha llegado la hora de presentar su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. La Biblia dice: la palabra tiene poder, da sanidad y prolonga la existencia, produce obediencia. Hola, 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 hola. Gloria al Señor. Amén. Alabamos a nuestro Señor Jesucristo. Contento, gozoso de estar acá, ¿cierto? Con el anhelo, ¿cierto? Con el deseo, con la convicción de predicar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es como una ansia que uno tiene, ¿cierto? De que llegue ya el momento que nosotros tenemos destinado, ¿cierto? Para predicar el Evangelio. Así que doy gracias por todos ustedes que comparten continuamente las predicaciones y que ponen un like, que ponen, ¿cierto? Ahí un dedito, un tira para arriba. Eso nos hace bien también a nosotros, que sabemos que se está escuchando el programa. Amén. Bueno, ¿qué más puedo decirles? Si empezar al tiro, en el momento ya, a predicar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, este día la palabra se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 17. Ahí está la palabra de nuestro Señor. Amén. Versículos 22 y 23 vamos a leer hoy día. Amén. Vamos a empezar a analizar también este pasaje de Mateo capítulo 17. Bueno, dice así: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Amén. Hermanos, cuando nosotros vemos que hay dudas y preguntas, muchas veces viene la tristeza en gran manera en cada uno de nosotros, como lo que sucedió en los discípulos de Jesucristo. La verdad que ellos no entendían por qué Jesucristo se estaba refiriendo a su muerte.
si ellos esperaban que él estableciera un reino político aquí en esta tierra. Entonces la muerte del Señor, si ellos estaban esperando, ¿cierto?, un reino político, ahí ya se iba a terminar sus esperanzas. Y ahí surgían las dudas, las preguntas. Si ellos no entendían, ¿cierto?, lo que el Señor se refería, que al tercer día dice que él iba a morir, pero más al tercer día iba a resucitar. Ellos no lo entendían. Nosotros quizás a lo mejor en este momento nosotros lo entendemos, porque nosotros a través de la muerte de Jesucristo, nosotros entendemos que podemos ser salvos a través de su muerte, porque Él resucitó entre los muertos. Pero ellos no lo entendían en su momento específico. Ellos no sospechaban que la muerte y la resurrección de Jesús haría posible su reino y su reino de fe. Porque ese reino que nosotros podemos alcanzar, ¿cierto?, a través de Jesucristo, permite a nuestra vida y permite al ser humano establecer con Él una relación que sana, y eso va produciendo tranquilidad, confianza y seguridad de que Jesucristo es el Mesías, el Rey eterno. Él es el Rey eterno, a través de su muerte y su resurrección. Nosotros podemos alcanzar la salvación a través de la muerte y la resurrección de Cristo. Nosotros alabamos a un Dios vivo, un Dios que resucitó de la muerte, estuvo aquí en la tierra, estuvo con los discípulos, se le apareció a los discípulos, se le apareció más de 500 personas después que resucitó. Por lo tanto, y Él subió a los cielos, y subió en un cuerpo corporal, físico, subió a los cielos. No es que haya subido su espíritu, sino que subió su cuerpo físico, resucitó de los muertos y subió a los cielos. Entonces, predecir la muerte, hermano, predecir la muerte. O sea, imagínese que a un ser querido le empieza a predecir su muerte. Él decía que tenía que ser muerto, que tenía que resucitar el tercer día, y que era necesario que esto aconteciera, que era necesario. ¿Qué es la muerte? La muerte es el fin de la vida. Hay muchas muertes, ¿cierto? Nosotros vemos que hay muchas muertes. Pueden ser muertes a través de una larga enfermedad, que pueda tener el ser humano. Hoy día que está tan de moda esto del COVID, hay gente que ha muerto por el COVID. Entonces muerte, es una muerte, un fin de la vida. O también nosotros, como vemos en estos días, nosotros estamos viendo cómo la maldad ha aumentado, y muchas veces hay actos de que una persona pueda matar a otra persona. Es un acto de muerte, el fin de la vida. Muchas veces hay criminales que le achacan varias muertes. Pero la muerte de Jesucristo, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, fue una muerte que marca un punto decisivo. Ese punto decisivo es para que nosotros, a través de su muerte, nosotros podemos decir, y el mayor enemigo de Dios, es ahí que no entiende esto, hermano, que Él resucitó de los muertos por causa de nosotros, para que nosotros podamos alcanzar esa salvación, alcanzar esa vida eterna.
Es ahí cuando viene, ¿cierto? Cuando viene Cristo a nuestra vida a través de la fe, es cuando nosotros comenzamos este ministerio de predicar la palabra del Señor, predicar sobre el arrepentimiento, predicar sobre el reino de los cielos que se ha acercado. Es lo mismo que comenzó a decir en su ministerio de Jesucristo. Cuando Él empezó a predicar eso, arrepentido, que el reino de los cielos se había acercado. Entonces, este reino de los cielos es un énfasis sobre su muerte y sobre su resurrección. Pero ellos no captaban, o no entendían, o tenían dudas del verdadero propósito de Jesús. ¿Cuál era el verdadero propósito de Jesús? Porque ellos tenían una idea preconcebida que tenían del Mesías en sus mentes. Entonces el reino de los cielos es lo mismo que cuando nosotros vemos en la Biblia, que es el reino de Dios. El reino de Dios. Cuando el libro de Mateo está tomando en cuenta a los judíos que con respeto y profunda reverencia no pronunciaban el nombre de Dios. Aquí en el libro de Mateo 4:17, aquí en Mateo, en la Reina Valera, dice: arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, no se pronuncia el nombre de Dios. Pero en la Biblia Kadosh dice: vuélvanse de su pecado a Yahweh. O sea, a Yahweh. Porque el reino de Yahweh está cerca. El reino de Dios está cerca. El reino del Creador del cielo y de la tierra está cerca. Por eso dice: desde aquel momento Yahshua comenzó a proclamar, Yahshua HaMashiach, Jesucristo, conocido por todos nosotros. Pero los judíos hablan de Yahshua. Comenzó a proclamar: vuélvanse sus pecados a Yahweh, porque el reino de Yahweh está cerca. Y el reino de los cielos está cerca, porque ¿por qué está cerca el reino de los cielos? Porque ha llegado a nuestros corazones. Porque llega a nuestros corazones. El reino de Yahweh, el reino de Dios viene a nuestros corazones, aunque hoy día exista la maldad. El pecado está todavía en este mundo. ¿Por qué? Porque todavía no se ha eliminado, ¿cierto? Satanás todavía nos ha sido atado y echado eternamente y para siempre junto con sus seguidores en el infierno. Entonces el pecado todavía existe, pero sí está el reino de Dios, aquellos que han creído en Jesucristo, aquellos que han creído en el Señor. Por eso el Señor decía: el reino de los cielos está cerca, el reino de Dios, el reino de Yahweh está cerca, el reino de Yahweh está en nuestros corazones. Esa es la seguridad a las preguntas, es la seguridad a las dudas que muchas personas tienen hoy día. Yahshua empezó su ministerio con la misma frase que la gente había oído de Juan el Bautista: arrepentíos, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y es el mismo mensaje. Ese mensaje de ayer es el mismo mensaje que nosotros estamos entregando hoy día. Es el mismo mensaje: arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ser seguidor de Cristo, ser un seguidor del Yahshua HaMashiach, significa que nosotros debemos apartarnos de nuestro egocentrismo. El egocentrismo que hay en nosotros, en nuestra vida del hombre. El ego. En nuestra propia identidad, sino que poner la identidad de Cristo en nuestra vida. Pablo decía: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Él tenía su identidad. Esa es la identidad que domina el ego, el egocentrismo, muchas veces que está en el hombre.
es poner nuestra vida bajo la dirección de Cristo. Preparar el camino del Señor. Preparar el camino al Señor, como Juan el Bautista decía: arrepentíos, arrepentíos. O sea, preparar, hermano, cuando se está hablando de preparar, se está hablando de una disposición, un esfuerzo para un objetivo. La preparación es una exigencia. Muchas veces de todas las tareas que nosotros podamos hacer, productivas o sociales, pero mucho más necesaria en las tareas culturales, docentes. Entonces, lo que no se prepara no puede salir bien. Tiene que haber una preparación. El reino de los cielos empieza cuando Dios entra a la historia humana como un hombre. Él entra a la historia, en la historia. Hoy Jesús entró en nuestra historia, en cada uno de nosotros que ha creído en Jesucristo. Hoy está reinando en el corazón de los creyentes. El reino de los cielos está reinando en el corazón. Gloria a Dios. Porque el reino de los cielos no será una realidad hasta que la maldad que hay en el mundo sea juzgada y removida. Por eso es necesario el arrepentimiento. Por eso es necesario empezar a preparar el camino del Señor cuando Dios nos llama a un ministerio. Un ministerio. Porque la primera vez que Cristo vino a la tierra como un siervo sufriente, pero cuando regrese vendrá como un rey y juzgará en la tierra como un vencedor. Cuando Él predice su muerte, predijo su muerte a los discípulos. Y ellos tenían, como les dije anteriormente, dudas y preguntas por qué razón Jesucristo tenía que ir a la muerte. Pedro le decía, cuando le hablaba de la muerte, Jesucristo le decía: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero nosotros entendemos, hermanos, que este era un punto decisivo. Su muerte, el fin de la vida. Porque ese punto decisivo era que nosotros podamos ser amigos de Jesús, amigos de Yahshua, seguidores de Él. Pedro fue amigo de Jesús, fue un seguidor devoto de Jesucristo. El que acababa de proclamar en forma elocuente su identidad verdadera. Pedro proclamó su identidad, la identidad de Jesucristo. Cuando Jesucristo le preguntaba, él dice: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente? Algunos dicen que eres el profeta, uno de los profetas, que eres Elías. Entonces, Pedro, pero usted le dice: ¿pero ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Hijo del Dios viviente. Pedro lo identificó, Pedro lo identifica. Procuró protegerlo del sufrimiento que profetizó. Porque él fue amigo, Pedro fue amigo del Señor. Por eso le decía: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Mi hermano, si una persona amada, una persona que diga que va a ir a la muerte, también podríamos reaccionar como Pedro. Señor, ten compasión de ti. Ten compasión de ti. En ninguna manera te acontezca esto. Pero si Jesús no hubiera sufrido y muerto, Pedro y nosotros no hubiéramos muerto de nuestros pecados. Los que aman y buscan la protección
los que buscan la protección del Señor, Dios los librará de sus pecados. Hay muchas personas, hermano, que buscan protegernos a nuestras vidas, como Pedro protegía a Jesucristo. Pero ahí, en esa protección, pueden presentarnos tentaciones grandes. Hay veces que se nos dice, ¿por qué estás tanto en la palabra? La palabra, las letras te volverán loco. Las letras te volverán loco. Hermano, eso es una tentación grande, porque si no estamos en la palabra del Señor, si no estamos en la palabra de nuestro Señor, no tenemos el consejo de Dios. Por eso muchas veces tenemos que tener cuidado del consejo del amigo que le dice, te aseguro que Dios no quiere que hagas frente a esto. Entonces muchas veces, con frecuencia también hay tentaciones que vienen de parte de aquellos que les preocupan, nos quieren proteger de muchas veces de dificultades, nos protegen de dificultades. Hermanos, cuando Jesús predice su muerte, Pedro le dice, Señor, ten compasión de ti, de ninguna manera te acontezca esto. Pero ¿qué le dijo Jesús a Pedro? ¿Qué le dijo el Señor? Quítate de mí, delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira a las cosas de Dios, sino las cosas de los hombres. Porque, hermanos, la muerte es fin de una vida de pecado. Entonces el mensaje de Jesús, ese mismo mensaje que oyó, ¿cierto?, de las tentaciones del desierto, lo oía de la voz de Pedro. Le dijo, me eres tropiezo, porque no pones la mira a las cosas de Dios, sino la de los hombres. Cuando estamos mirando a los hombres, cuando miramos a los hombres y no miramos a Dios, hay tentaciones. Jesús la estaba escuchando de Pedro. Este Pedro que acababa de reconocer a Jesús como el Mesías, el Pedro que había dicho que era el Dios, el Hijo del Dios viviente. Él estaba desechando la perspectiva de Dios y estaba evaluando la situación desde un aspecto humano. Por eso, hermano, nosotros tenemos que evaluar muchas veces las tentaciones de un aspecto divino, no de un aspecto humano. Satanás siempre intenta que pongamos a Dios a un lado. Por eso Jesús reprendió a Pedro por esta actitud, porque no estaba poniendo la mira a las cosas de Dios. Tenemos que mirar a Dios, tenemos que escudriñar las Escrituras, tenemos que orar. Son muchas cosas que nosotros tenemos que hacer, porque el tentador está. Satanás tienta, y en el medio del desierto, y tienta también con la palabra. Por eso, hermano, que es importante, hermano, leer el contexto completo de la Biblia cuando hay un versículo que está sacado para hablar un tema o predicar un tema. Dice que en la tentación Satanás le dijo, escrito está, que a sus ángeles mandará cerca de ti en sus manos y te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Entonces, estaba tentando a Jesucristo, de que Él se tirara del pináculo más alto, sabiendo que no era el propósito, ese no era el propósito de Dios.
Era otro el propósito. Cuando nosotros cumplimos el propósito de Dios y no el propósito del enemigo. La tentación es el deseo de realizar una acción inmediatamente agradable, pero eso probablemente daña a largo plazo. Cuando no está en la dirección de Cristo, cuando no está en la dirección de Dios. Puede ser la tentación por un hecho legal, por un hecho social, por un hecho psicológico. Satanás citó las Escrituras para hacer que Jesús pecara. Algunas veces los amigos presentan razones atractivas y convincentes para inducirnos a hacer lo que sabemos que no es correcto. Por eso, hermanos, debemos conocer al Señor. Y muchas veces se buscan versículos bíblicos que aparentan que apoyan su punto de vista. Muchas veces andan atando al demonio. Eso está fuera de contexto. Porque lo sacan de lo que ataras aquí en la tierra será atado en los cielos. Pero nuestra Biblia dice lo que permitir, habla de permitir. Permitir y no permitir. O sea, lo que nosotros permitamos se va a hacer. Y lo que no permitamos, ¿cierto? Eso no se hace porque realmente nosotros tenemos que estar en la palabra. Sujetarnos a la palabra. Estudiar la palabra del Señor cuidadosamente. Fijarnos en el contexto de los versículos. Entonces es el modo en que nosotros podemos entender los principios de Dios y qué es lo que Él quiere para nosotros, para usted, para mí, para todo el mundo. Solo comprender realmente la palabra del Señor, lo que dice en su totalidad. Podemos reconocer muchos errores de interpretación cuando la gente usa versículos fuera de contexto y los tuercen para que digan lo que quieran que diga. Por eso Satanás tienta. Satanás tentó a Jesús con la palabra. Lo tentó. Le mostró los reinos del mundo y la gloria de ellos. Porque dice la Biblia en Mateo 4, versículos 8 y 9, dice, y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Eso es lo que le dijo Satanás. Entonces la tentación es agradable, pero es dañina a largo plazo. Puede ser lo que le dije, legal, social o psicológica. Le mostró todos los reinos del mundo. Entonces, ¿tenía Satanás poder para dar a Jesús los reinos del mundo? Es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos. ¿Acaso Dios no tiene el control sobre ellos, sobre todos los reinos del mundo? ¿Acaso Dios no tiene ese control sobre todos los gobiernos? Sí, Él tiene el control de todas las cosas. Todo es por Él, para Él y por Él. Todo es de Él, todo le pertenece a Él. Entonces lo que estaba haciendo Satanás, estaba mintiendo acerca de lo que implicaba su poder. Su dominio. El dominio de Satanás es temporal en la tierra por causa de la naturaleza pecadora de la humanidad. Lo que hace el enemigo, te muestra los reinos y te da un empujoncito nomás, para que te da la tentación, para que tú avances en esa tentación. Porque en el mundo están todas las cosas. La tentación está. Hay tentación de todas las cosas. En los vicios está la tentación.
Entonces, vemos a Satán que estuvo tratando y está tratando también de distorsionar a las personas. A distorsionar a las personas. Y quiso distorsionar también a Yahshua HaMashiach, buscando que su atención estuviera puesta en el poder del mundo y no en los planes de Dios. Y muchas veces, hoy día, cuando se saca texto fuera de contexto para hablar de la prosperidad y te hablan de las cosas materiales antes de las cosas de Dios. Cuando Jesús habla de su reino, que nosotros tenemos que buscar su reino. Y algunos dicen, pero si estamos en este mundo. Sí, estamos en este mundo, pero ya no somos de este mundo porque ya hemos alcanzado el reino de los cielos y ese reino de los cielos está en nuestro corazón. Entonces cuando viene la tentación, es agradable, es dañino a largo plazo. Satanás le ofreció el mundo entero si se ponía de rodillas y le adorara a él. Entonces, hoy Satanás nos ofrece el mundo tratando de halagarnos con poder y materialismo. Y le dijo, todo te daré si te postrare, me adorare. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor, tu Dios, a Él solo servirás. Porque Satán es un ser creado solamente por Dios. Porque de Dios le pertenecen todas las cosas, las que hay, todas las que se ven, todo le pertenece a Dios. Entonces nosotros, amados, podemos hacer frente a las tentaciones en la misma forma en que lo hizo Yahshua HaMashiach, el que lo hizo Jesús. Si alguna vez usted anhela lo que el mundo le ofrece, tome nota de lo que dice la palabra del Señor, Deuteronomio 6:13. A Yahweh tu Dios temerás, y a Él solo servirás. A Él tenemos que servirle, al Dios Todopoderoso, a Él. Entonces, Satanás es el tentador. Es el tentador. Usa la escritura muchas veces. Entonces cuando Jesús le dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, el diablo entonces dice, lo dejó. Y aquí vinieron ángeles y le servían. Los ángeles tenían un papel significativo como mensajeros de Dios. Son seres todopoderosos, portentosos. Los ángeles pueden destruir a una ciudad entera, un ángel, solamente un ángel. Entonces, estos seres espirituales tuvieron mucho que ver en la vida terrenal de Yahshua HaMashiach. Anunciaron el nacimiento de María, tranquilizaron a José, dieron el nombre a Yahshua HaMashiach, anunciaron su nacimiento a los pastores, protegieron a Yahshua, enviaron a su familia a Egipto, lo socorrieron en Getsemaní. Cuando Él predijo su muerte, predijo el fin de su vida. Pero eso, hermano, marcaba un punto decisivo. La muerte de Jesucristo marcaba un punto decisivo. Por eso Jesús le decía, Yahshua HaMashiach le decía a sus discípulos, tomó a los 12 discípulos aparte en el camino y le dijo, he aquí subimos a Jerusalén.
Y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le encarnezcan, le azoten, le crucifiquen, pero más al tercer día resucitará. Entonces la muerte, él predijo su sufrimiento. Ese sufrimiento, esa muerte, le agrega la resurrección. Al tercer día resucitará entre los muertos. Su gloria, a su muerte, su sufrimiento, le da ánimos a sus discípulos y consolarlos, que al tercer día iba a resucitar de entre los muertos. Una manera de ver a nuestro Salvador, una vez crucificado, pero ahora nosotros lo vemos glorificado con fe. Él está vivo. Cuando nosotros consideramos la necesidad de la humillación y sufrimiento del Hijo de Dios para la salvación de los pecadores, ciertamente debemos nosotros darnos cuenta de la liberalidad de las riquezas de la gracia divina en nuestra salvación. Que a través de que Él predijo la muerte, ¿cierto? A través de su muerte nosotros podemos alcanzar esta vida eterna y la salvación de Jesucristo. Por eso el libro de Lucas capítulo 18 habla, dice, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Era un punto decisivo, Es ahí donde le duele al enemigo, que Él resucitó de entre los muertos y Él vive y vive para siempre. Y Él está con nosotros, porque después de la resurrección, dice que Él subió a los cielos. Y Él dijo, yo enviaré un consolador. Y su presencia, su espíritu, marcó un punto decisivo en nuestro corazón, en nuestra vida, la salvación. Algunas profecías de lo que sucedería a Jesús se hallaban en Él. Las profecías. Entonces nosotros vemos, cuando nosotros oramos por la misericordia de Dios, cuando nos sentimos enfermos y abandonados, ahí está la misericordia de nuestro Señor. Muchas veces podemos sentir también la traición de nuestros amigos más íntimos. Jesucristo fue traicionado por Judas. Salmo 41:9 dice, aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. La traición, amado, la traición es una falta hacia una persona que no cumple su palabra y que no guarda la fidelidad divina. Por eso tenemos que ser fiel al Señor, fiel a Cristo. Aquí nosotros vemos la traición de Judas, que vendió a Jesucristo por 30 monedas de plata. El hombre de mi paz, que habla, dice, el hombre de mi paz. A su mejor amigo, a su amigo más íntimo. Es una profecía de la traición a Cristo. Entonces, Jesús fue amigo de todos. Él fue amigo de todos. Él fue amigo de Judas.
Pero Judas lo traicionó. Cuando nosotros, Dios nos lava, nos limpia nuestra vida a través de su sangre. Tenemos que ser fiel a Cristo. Jesús lavó los pies de los discípulos. Y dice que todo lo hizo. Todo lo hizo para que se cumpliera las Escrituras. Judas, uno de los 12 discípulos de Jesús, pasó 3 años aprendiendo, viajando, comiendo con él, y lo traicionó. Jesús los eligió. Jesús los escogió. Entonces, cuando hablamos de escoger, es elegir o tomar una o más cosas entre varias para un fin determinado. Es un ejemplo que yo podría darle, es cuando escogemos entre 2 camisas, escogemos una. Jesús escogió a los 12 que serían sus compañeros de cada día, pero no los seleccionó en base a su fe, porque Judas no creyó a Dios. No creyó. Sabemos que la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Él no creyó en Jesucristo. Era vacilante, vacilaba. Jesucristo no lo escogió por sus talentos, por sus habilidades que a lo mejor tenían. Ninguno se destacaba por sus habilidades. La única característica que tenían todos era su decisión de obedecer y seguir a Yahshua HaMashiach, de seguir a Jesucristo. Por eso la Biblia dice, estableció a los 12 para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Para echar fuera demonios, dice la Biblia, no para atar demonios. Echar fuera demonios. Los demonios no se atan. Los espíritus, como algunos andan atando espíritus. No, hermano. Entonces ninguno se destacaba por sus habilidades. Después de la ascensión de Jesucristo, después que Él subió a los cielos, fueron llenos del Espíritu Santo, llenos de la presencia de Dios en la vida, y jugaron papeles determinantes en el crecimiento de la iglesia, en la iglesia primitiva. Entonces nosotros no nos descalificamos nuestro servicio a Cristo por no tener las mejores credenciales, porque muchas veces te van a decir, te van a criticar el pasado. El enemigo siempre te critica el pasado, pero cuando viene la gracia de Cristo, viene la presencia de Dios y perdona nuestros pecados. Es por la gracia de Cristo, no es por nuestras cualidades, no es por nuestras credenciales, es por la gracia de Cristo. Entonces, para ser un buen discípulo hay que estar listo a seguir a Yahshua HaMashiach con un corazón dispuesto. Créele. ¿Por qué Jesús escogió a estos 12 hombres? Porque le seguirían, confiarían en Él, confiaban en Él, recibieron la preparación más intensa. Entonces nosotros podemos ver el impacto de estos hombres en el Nuevo Testamento, porque Dios los eligió para un fin determinado, Los eligió para predicar el Evangelio de Jesucristo. A Judas le entregó la confianza en las finanzas del grupo.
Pero ¿qué pasó con Judas? A la larga Judas, que conocía muy bien a Yahshua HaMashiach, lo traicionó. Judas ofreció traicionar. Ofreció traicionar a Jesús. Dice que fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata por dinero. Traición. Una traición. Una traición que no cumple su palabra. Es una persona que no cumplió la palabra del Señor. No guardó la fidelidad y vida a Jesucristo. Vendió al Señor por 30 monedas de plata. Ahora la pregunta sería: ¿por qué Judas traicionó a Jesús? Porque Judas, quizás a lo mejor, y los otros discípulos esperaban que Jesucristo iniciara una rebelión política y echara a los romanos. Entonces, como tesorero, seguramente esperaba, como los otros discípulos, que le sería dada una posición importante en el nuevo gobierno de Jesús. Ya vemos que muchos estaban buscando el reino de los cielos, quién se iba a sentar en la derecha y en la izquierda del Señor, buscando puestos. Cuando nosotros vemos en la Biblia que Jesús encomió a María por haber derramado el perfume equivalente a un precio, a un salario anual, dice la Biblia. Judas pudo haber deducido que el reino de Jesús, el reino de Yahshua HaMashiach, no era físico, que no era físico, sino que era espiritual. Pero sus ansias de dinero y posición social no podrían hacerse realidad si seguía a Jesús. De manera que lo traicionó a cambio de dinero en el favor de los líderes religiosos. Por 30 piezas de plata. Esas 30 piezas de plata era el precio de un esclavo. Lo que habla en Éxodo 21:32. Entonces los líderes religiosos habían planeado esperar hasta después de la Pascua para apresar a Jesús, pero la oferta inesperada de Jesús, o sea, de Judas, aceleró sus planes. O sea, cuando él se ofreció para traicionar a Jesús: ¿qué me queréis dar? ¿Qué me queréis dar? Y yo lo entregaré. Por dinero. Por dinero. Traicionar a Jesús. Él buscaba la oportunidad para entregarle, según lo que dice Mateo 26:16. Dice, buscaba la oportunidad para entregarle, traicionarlo. Cuando estaban celebrando la última cena, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecido, dice, en gran manera, comenzó a cada uno de ellos a decirle: soy yo, Señor. Cada uno de ellos: soy yo, Señor, soy yo el que te voy a traicionar. Jesús dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Bendito Dios. Entonces, amado, la Biblia, todo lo que habla de la muerte de Cristo, del sufrimiento de Cristo,
tenía que cumplirse. Después del sufrimiento viene un gran gozo. Salmo 22 habla que repartieron entre sí sus vestidos. Sobre su ropa echaron suerte. O sea, prácticamente fue un robo. ¿Sabe lo que es un robo? Un atraco. Es un delito contra el patrimonio. Eso es un robo, un atraco. Cuando le despojan algo que a usted le pertenece. Es el apoderamiento de bienes ajenos de otra persona de una manera fraudulenta. Ese es un robo. Ese es un robo. Empleando la fuerza, empleando la violencia, empleando la intimidación a las personas. O sea, robarle a una persona todo, aún su ropa, y dejándolo desnudo y desamparado, es un gran insulto a la dignidad humana. Quitarle su ropa. Que entonces Jesús, el Mesías, sufrió esta experiencia, esta humillación en la cruz para ser crucificado. Partieron entre sí sus vestidos y sobre mí, dice, ropa echaron suerte. Clavar a un condenado en una cruz para torturarlo, ejecutarlo, crucificarlo, por orden de Pilato, es causar un sufrimiento físico, moral, intenso. La mayoría de nosotros nunca conoceremos la vergüenza y el sufrimiento de quedar desnudo en un lugar público. Quedar desnudo. Por eso el libro de Apocalipsis dice, 16:15, y aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda su ropa para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Porque Él, cuando nosotros estamos en delito y en pecado, cuando estábamos desnudos, viene Jesucristo y nos pone una vestimenta, unas ropas blanquecinas, unas ropas espirituales, como habla de las 7 copas de la ira de Dios. Cristo volverá sorpresivamente. Hay muchos que lo tienen por tardanza. Por lo tanto, debemos estar preparados para cuando Él vuelva. Y cómo nosotros nos preparamos, manteniéndonos firmes en medio de la tentación, permaneciendo fieles a las normas morales de Dios. De que cuesta, sí cuesta, pero con la presencia del Espíritu Santo, Él nos ayuda, con su palabra, con su presencia, con su Espíritu, en la oración. ¿De qué forma muestra su vida la preparación o falta de preparación para la venida de Cristo? Cualquiera de nosotros que se sienta desnudo por algún pecado, ya sea secreto o sea descubierto, solamente tiene que acercarse a Cristo para que venga la salvación a su vida. La costumbre de los soldados era que tomaran las vestimentas de los crucificados. Y estos soldados echaron suerte y se repartieron las vestimentas de Yahshua HaMashiach. Así se cumple la profecía de David. Cuando habla en el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Así Jesucristo se sintió en su sufrimiento. Una condición del sistema nervioso, el desgaste, el sufrimiento por la causa física, emocional. Dios mío,
¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? David hizo esta descripción acertada del sufrimiento del Mesías, que iba a soportar 100 años más tarde de cuando se hace esta profecía en el Salmo 22:1. David también estaba pasando por una gran prueba, pero en medio del sufrimiento, al igual que el Mesías venidero, obtuvo la victoria. Jesucristo, cuando Él estaba en la cruz, Él decía: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En su muerte, en su fin de la vida. Pero era un punto decisivo. No era una queja. Era una apelación urgente a Dios. En un paralelo de la crucifixión, en ese momento, nosotros necesitamos clamar como el salmista. Como el salmista decía: fortaleza mía, apresúrate, Señor, a socorrerme. Jesús no estaba cuestionando al Padre. Estaba recitando la primera línea del Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Y hay muchos que tienen preguntas y dudas. Que muchas personas piensan que están desamparados en su condición, como la condición de Jesús. Están agonizando. Porque cuando Jesucristo vino a esa condición en Getsemaní también, Él decía: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Estaba agonizando. Una persona que agoniza está gravemente herida, está enferma, cuando sufre mutilaciones o torturas, cuando experimenta un trauma en su cuerpo, en su mente. La agonía física es horrible, pero mucho más la separación espiritual de Dios, cuando Jesucristo no está en el corazón del hombre, cuando no está. Nosotros nunca debiéramos experimentar la separación eterna de Dios. El sufrimiento y la gloria de Jesucristo, el siervo. Por eso dice la palabra: ciertamente llevó nuestras enfermedades, mas el herido fue por nuestras rebeliones. El sacrificio, el esfuerzo, la pena, la acción de Jesucristo para beneficiarnos a nosotros. Cristo muriendo por nuestras culpas, por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, cargando con Él el castigo que nosotros merecíamos. Los sacrificios en el Antiguo Testamento sugerían esta idea de matar un cordero. Pero otra cosa es muy distinta el siervo escogido de Dios ocupando el lugar del cordero. Dios descorrió a un costado la cortina del tiempo para permitir que la gente de la época de Isaías mirara más adelante hacia el sufrimiento del futuro Mesías y el perdón resultante que quedaría al alcance de toda la humanidad. Porque este texto que yo le he leído es de Isaías 53, del versículo 4 al 7. Llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores
y nosotros le tuvimos por aceptado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces el sufrimiento y la gloria del siervo sufriente, que es Jesucristo. Isaías dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Israel se apartó del camino de Dios. Y lo compara como una oveja errante, Pero Dios enviaría al Mesías para hacerla volver al redil. Nosotros tenemos, amados, la oportunidad de mirar al pasado para ver y conocer la identidad del Mesías prometido. Yahshua vino y murió por nuestros pecados. Si nosotros seguimos rechazando, estamos cometiendo un pecado muy grande, como los israelitas de la antigüedad, quienes no pudieron ver lo que nosotros vemos. La pregunta es, ¿ha entregado su vida a Jesucristo, el buen pastor, o sigue pareciéndose a la oveja errante? En una vida en comunión con Dios, es lo mismo que decía el salmista, porque no dejará mi alma en el Seol y permitirá que tu santo vea corrupción. Esa resurrección es una palabra profética de Jesucristo. Dios no dejó que Jesucristo ver al santo que viera la corrupción. Eso hace referencia de la resurrección, de dar un nuevo ser, una nueva vida. Entonces, en la creencia, en la fe que sostiene a un ser que puede recobrar la vida después de la muerte. Los discípulos no entendieron esto. No lo entendían. Por eso habían dudas, por eso habían preguntas. Para nosotros muchas veces también hay dudas, hay preguntas. Pero tal parece que se concentraron su atención en la parte de su muerte, pero hicieron caso omiso de lo que mencionó en cuanto a su resurrección. Estaban concentrados solamente en su muerte, pero no estaban concentrados en la resurrección de Cristo. A pesar de que Yahshua les habló con claridad, pero ellos no lograban captar el significado de sus palabras hasta que lo vieron resucitado, cara a cara. Entonces David también declara con confianza que Dios no nos abandonaría. No abandonaría a sus amados en la tumba, porque no dejará mi alma en el Seol ni permitirá que tu santo vea corrupción. Mucha gente, amado, teme a la muerte, porque no puede controlarla ni comprenderla. Todos tememos a la muerte, sí, el fin de la vida. Pero como creyentes de Jesucristo, podemos tener la seguridad de que Dios no nos olvidará después de la muerte. Porque la palabra dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y el que esté muerto, aunque esté muerto, vivirá. Nos dará vida otra vez para vivir con Él para siempre. Y eso nos da una seguridad real. Si Cristo no viene en el tiempo en nuestro tiempo, ¿cierto? Y si nosotros morimos físicamente, morimos en Cristo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto nos da la seguridad. Si viene Cristo ahora y usted acepta y resucita de los muertos a través de Jesucristo, resucita a una vida nueva, y viene Cristo, ahora se va con Cristo.
Porque, amados, cuando fueron a ver a Jesucristo a la tumba, dice que habían 2 hombres de vestimentas blancas y les dijo: no está aquí, no está aquí, ha resucitado. Y le dijeron: acordaos de lo que habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres de pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. No está aquí, ha resucitado. Él resucitó al tercer día. Resucitar es dar un nuevo ser, una nueva vida, una nueva experiencia en Cristo. Es la creencia de la fe que sostiene a un ser que recobra la vida después de la muerte. La resurrección es el hecho central de la historia cristiana. La iglesia está construida a través de la resurrección de Cristo. Sin ella, sin la resurrección de Cristo, no existiría la iglesia cristiana. La resurrección de Yahshua HaMashiach es única. Hay religiones que tienen sistemas éticos sólidos, conceptos acerca del paraíso y escrituras sagradas. Pero solamente los cristianos tienen un Dios que se hizo hombre, literalmente murió por su pueblo, resucitó con poder y gloria para gobernar a su iglesia para siempre, para estar con nosotros, su presencia. ¿Por qué la resurrección es tan importante? Cristo resucitó. Sabemos que el reino de los cielos irrumpió en la historia. Nuestro mundo ahora se dirige a la redención, a la salvación, no a la perdición. El poder de Dios está empeñado en destruir el pecado y crear vidas nuevas preparadas para la segunda venida de Cristo. Entonces, gracias a la resurrección, sabemos que la muerte se ha conquistado y que nosotros también resucitaremos para vivir por siempre con Cristo. La resurrección da autoridad de testimonio a la iglesia en el mundo. Por la resurrección de Cristo, el que cree en Jesucristo el Señor, a través de la predicación, nosotros vemos de aquellos primeros evangelistas del libro de los Hechos, mensajes de los apóstoles que proclamaron que Jesucristo resucitó de la muerte. La resurrección da sentido a la fiesta cotidiana de la iglesia. Nosotros en la cena del Señor, nosotros estamos celebrando la resurrección de Cristo, ser seguidores de Cristo, como discípulos en el camino de Emaús, partiendo el pan con nuestro Señor resucitado, que viene en poder para salvarnos. El pan nuestro de cada día, el maná, el pan. Él dijo: yo soy el pan del cielo. Ese pan, esa resurrección nos ayuda a encontrar significado aún en medio de grandes tragedias que estamos viviendo hoy en día, a medida que caminamos con el Señor. La resurrección nos da esperanza para el futuro. La resurrección nos asegura que Cristo vive y gobierna su reino. Él no es una leyenda, Él vive. El poder de Dios que hizo que Jesús resucitara está a nuestra disposición, al grado que nosotros podamos vivir para Él en un mundo malo, en un mundo caído. Jesucristo resucitó de la muerte. Hermanos, si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, como los discípulos, nosotros solamente podemos tener una relación con Jesucristo a través de la fe. Ahí nos permite establecer una relación sana y eso nos proporciona la tranquilidad,
Eso nos proporciona la confianza y la seguridad. Porque Él resucitó de entre los muertos al tercer día. Y eso es lo que nosotros predicamos, que Él resucitó. Subió a los cielos, ascendió a los cielos. Todos miraban hacia el cielo. Así como Él se ha ido, también Él vendrá. Tenemos que prepararnos para la venida del Señor. Tenemos que prepararnos, porque el reino de los cielos está. Y está. El tiempo del Señor vino a esta tierra. Bendito sea Dios. Resucitó al tercer día. Esa es la seguridad que nosotros tenemos. Que su presencia, que su Espíritu Santo está con nosotros. Está con nosotros. Eso es lo que tiene que creer usted. Está el Señor. Está aquí, está ahí donde está usted. Está en todo lugar. Él está. Está la palabra. Podemos orar. Podemos orar. Orar al Padre. Él está tan cerca. Está tan cerca que muchas veces usted no entiende tan cerca que está de usted. Está tan cerca. Es solamente que podamos clamar al Señor en esta noche. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Te alabamos, Jesús. Aleluya. Gracias, Señor, por esta tranquilidad. Gracias, Señor, por esta confianza y por esta seguridad de tu presencia, Jesús. Sabemos que esto marca un punto decisivo, dice tu palabra, que fue un punto decisivo para que cada uno de nosotros podamos arrepentirnos, para que cada uno de nosotros podamos acercarnos a este reino de los cielos, este reino de Yahweh, este reino de Dios está tan cerca, porque ha llegado a nuestros corazones. Él llega a nuestros corazones. Tú eres bueno, Señor. Gracias, Jesús. Nos arrepentimos de nuestros pecados. Ese mensaje, Señor, de arrepentimiento, Señor, es el mismo de ayer y es el mismo de hoy. Ese mensaje que fue de Juan el Bautista, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, es el mismo mensaje para hoy. Preparar el camino del Señor es un esfuerzo para un objetivo, para una tarea productiva, para que muchos puedan acercarse a este reino. El reino de los cielos empieza cuando Dios entra a la historia humana como hombre. Y es cuando tú, Señor, reinas en el corazón de los creyentes. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Porque ese reino de los cielos no será una realidad hasta que la maldad que hay en el mundo sea juzgada y removida por tu presencia. Gracias, Jesús. Tú eres el siervo sufriente que vendrá como un rey, el Rey de reyes y Señor de señores, que juzgará en la tierra como el vencedor, como aquel que venció la muerte. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque hemos podido entrar a esta gracia, una gracia inmerecida.
Gracias, Señor, por tocar los corazones, Señor, por tocar mi corazón. Y sé que estás tocando muchos corazones, Señor, en esta noche. Porque como dice la palabra del profeta Isaías, Señor, por tus llagas hemos sido sanados. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Ciertamente llevaste nuestras enfermedades. Gloria a Dios. Sufriste nuestros dolores. Te tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido. Mas fuiste herido por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Cargaste nuestra paz. Por tu llaga nosotros somos curados. Señor, en esta noche, Jesús, toca, Jesús, a través de tu sacrificio, a través de tu esfuerzo. Toca esas rebeliones, esos pecados. Ese castigo que nosotros merecíamos, tú lo llevaste de la cruz. Y en esta noche, Señor, todos aquellos que están confesando sus pecados, Señor, tú los llevas a la cruz. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Y amén. Gracias, Padre. Amén, Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Jesucristo. Contentos, gozosos de estar con ustedes, hermanos. Comparta con sus amigos, con sus vecinos. Bendiciones también a nuestro hermano Juan Carlos, que siempre nos desea las bendiciones. Amén. Por todos aquellos que van a... Bendiciones también para aquellos hermanos que van a compartir esta palabra. Amén. Esta palabra queda grabada. La puedes escuchar en cualquier momento. Y mañana nos estamos juntando nuevamente, esperando que el Señor haya sacado muchas dudas en los corazones de aquellos que no conocen a Cristo. Gracias, hermano. Nos estamos viendo mañana a las 21 horas. Dios los bendiga grandemente. Amén. Gloria a Dios. Ha llegado la hora de despedirnos de su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. Le esperamos en nuestro próximo programa.